Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Lección 28. Ley de causa y efecto. Su acción en nuestra vida. Cuando los seres, habiendo llegado ya a un determinado punto en su evolución, entran en el sendero de la unificación, comienzan a unificarse en sí mismos, es decir, unifican sus propias vibraciones y luego comienzan a unificarse en ley de afinidad con otros seres. La individualidad desaparece aun cuando persiste y persistirá siempre el ego espiritual que conserva, en esencia, el reflejo de los egos humanos a través de los cuales realizó sus experiencias en los mundos de formas. La acción del ego humano se refleja en el espíritu no solo en un periodo de encarnación, sino en varias encarnaciones. Cada encarnación y cada periodo de experiencias en los mundos conforma en el espíritu un rastro que luego va debilitándose poco a poco por la incidencia sobre él de otras vibraciones cada vez más sutiles, hasta que ese rastro desaparece por completo, transformándose en una vibración que permanece en la mente espiritual, vibración que constituye para el espíritu el recuerdo perfecto de todas sus vidas o experiencias pasadas, pero sin que ello signifique para el espíritu individualización en relación con esas encarnaciones o periodos de experiencia. Esos recuerdos de encarnaciones y de experiencias pueden ser actualizados por el espíritu mediante manifestaciones necesarias para la realización en determinadas tareas de bien. Así, un ser espiritual evolucionado puede manifestarse con formas, con aspectos y con palabras exactamente iguales a las que como encarnado pronunciara milenios atrás, cuando ello es necesario en el trabajo constante que impone la ley de jerarquía para el bien de sus hermanos menores. Por ello es que los seres superiores pueden adoptar formas y expresarse con palabras que les recuerden sus vidas realizadas bajo los nombres con los cuales ustedes los recuerdan. Pero eso no significa que esos seres desciendan a ustedes, sino que, por ley, tienen poder para actualizar determinadas vibraciones de su mundo que responden a la vibración que permanece en su espíritu en relación con sus vidas humanas realizadas en la tierra, y pueden así dar forma y real a esas vibraciones. Cuando el ser unifica sus vibraciones y se unifica también con otros seres, formando conjunciones, en las cuales las fuerzas de unos y otros actúan confundidas en tareas conjuntas. Esas conjunciones van constituyendo núcleos que conforman planos más sutiles, en los cuales la individualización no existe. El verdadero ego, el ego espiritual que brotara de Dios, al llegar a ese punto de su evolución, ha desarrollado y continúa desarrollando sus poderes que le asemejan al Padre, y así, asemejándose cada vez más al Padre, su proyección va adquiriendo más y más poder sobre todos los planos inferiores al suyo, y su acción es protectora, mentora, purificadora y fortalecedora para todo lo que vive en esos planos. Ese trabajo de protección y de guía es determinado por la ley que asigna las tareas a cada plano, a cada núcleo, a cada conjunción y a cada ser. Difícil sería en este momento explicarles la realidad espiritual,
no solo por la incapacidad de sus palabras para expresar esas verdades maravillosas, sino también por la incapacidad de su mente humana para captarla. Sin embargo, a medida que vayan avanzando, a medida que la vibración de amor sutilice su alma humana y su mente humana, podrán captar mejor algo de la verdad espiritual que más adelante les será explicada. De esta enseñanza deben sacar en conclusión que la individualización a que tan afectos son los humanos es contraria a las leyes divinas, que siendo Dios el único Padre de todos, todos somos hermanos y como hermanos deben vivir en todo momento en ese mundo y en todo lugar a donde su necesidad de experiencia los lleve. Están ahora viviendo como humanos y deben amarse fraternalmente entre ustedes. Deben sentirse unidos. No se unan por conveniencia propia, sino por íntima necesidad de hacerlo, porque no hallarán gozo en nada que sea exclusivamente para ustedes o que los individualice separándoles de los demás. Deben sentir placer en fundirse con sus hermanos en constante acción de bien, sin buscar ni desear obtener beneficio personal por el bien que realicen. Aun cuando ciertas y determinadas realizaciones de gran importancia deberán ser efectuadas por seres que encarnaron entre ustedes con esa finalidad, la tarea de la obra del Cristo será siempre tarea conjunta, tarea de grupo, tarea en muchos casos ignorada por los mismos que la realizan. Aun cuando se les indique tareas individuales, será con la finalidad transitoria de prepararles para las grandes tareas, que siempre serán tareas conjuntas. En cada momento de su vida espiritual son guiados de acuerdo con su capacidad para la acción. Por eso les preparamos para la acción misionera, mediante vibraciones y conocimiento. A medida que van siendo preparados, es menester que su acción se extienda, que su alma se abra, que su amor abarque a sus hermanos y que su tarea se haga más amplia en el sentido de la fraternidad. Sepan que todo su trabajo para el bien de los demás redundará en beneficio para su propio espíritu, porque siempre, tanto como den, habrán de recibir. Si dan amor a muchos, recibirán también amor de muchos. Y aun cuando no reciban ese amor precisamente de aquellas personas a quienes ustedes lo han proyectado, todo el amor que han dado ha sido recogido por la ley, y por ley habrá de volver a ustedes con la misma intensidad y con la misma calidad con que ustedes lo han dado. En la misma forma recibirán siempre tanto como den, si sus sentimientos son negativos. No solo pueden trabajar para su bien haciendo el bien a los demás, sino que pueden también trabajar para su mal, si hacen o desean mal a los demás. Nada se pierde, ni siquiera el más mínimo, el más leve, el más pasajero de sus pensamientos o de sus deseos. Todo se recibe en el espacio y desde el espacio les vuelve a su vida espiritual en esta presente encarnación o en futuras encarnaciones. No olviden jamás que están trabajando para ustedes mismos, aun cuando trabajen para los demás, y para trabajar en su propio bien, deberán trabajar en bien de los demás. Si trabajan en perjuicio de los demás, ese mal indefectiblemente retornará a ustedes, porque siempre están trabajando para ustedes mismos, en bien o en mal, según sea la calidad del deseo y el pensamiento que pongan en su acción para los demás. Esta es la acción sobre su vida de la divina ley de causa y efecto. Su vida verdadera es la vida espiritual y no la vida humana. No olviden que su vida humana es aparente y es solo un instrumento para su vida espiritual. No amen la forma, amen la esencia,
Amen lo espiritual, que es lo verdadero. Amen la belleza del alma manifestada en los hechos, en los sentimientos. Y si en lugar de belleza ven fealdad espiritual, en los hechos o en los sentimientos, no aborrezcan, no vituperen, no respondan a esa manifestación negativa que les llega con algo más negativo aún, por provenir de ustedes que son más evolucionados y han sido preparados para servir a la humanidad. Sean siempre comprensivos y ayuden con su amor a que el aspecto negativo que puedan captar en un hermano llegue a transformarse en positivo. No desprecien ni odien jamás. El desprecio es negación del amor y el odio es no ya negación, sino el opuesto del amor. No olviden que para poder progresar deben vibrar en el verdadero amor. Mediante la fuerza maravillosa del amor puede transformarse lo negativo en positivo. Si el hombre lo hubiera intentado, habrían sido evitados muchos de los hechos dolorosos y terribles en su mundo. Por ignorancia de la realidad espiritual, los hombres obran en contra de la necesidad espiritual, suya y de los demás. Cuando se encuentren ante una manifestación de necesidad espiritual de un hermano que habla u obra negativamente, en lugar de responder con el amor de un hermano mayor que comprende la necesidad del hermano menor o del hermano caído, responden con irradiaciones negativas de desprecios o de odio. En esa forma, en vez de ayudarle proyectándole pensamientos de amor y purificación, aumentan con su desprecio u odio la fuerza negativa que esos seres puedan irradiar. Aprendan a no pensar mal, a no comentar negativamente, a responder siempre a todo lo malo con algo bueno, con una irradiación de su amor, en pensamiento o en deseos, cuando no puedan hacerlo directamente con hechos. Pero jamás respondan al mal con el mal, pues agravarán y multiplicarán ese mal, porque las vibraciones y las fuerzas espirituales no se suman, sino que se multiplican. Por ser espíritus evolucionados y por haber recibido el conocimiento, tienen la responsabilidad de ayudar a la humanidad y al planeta a purificarse y eliminar las fuerzas negativas. Si no lo hacen, la responsabilidad ante la ley será solo suya. No olviden que sus palabras y hechos, pensamientos, deseos y sentimientos para los demás trabajan para ustedes, en bien o en mal, según sea su vibración, positiva o negativa. Esta es la ley.